Bueno, vamos a meternos en lo técnico. Lo invitamos a Sergio Pendaz, ingeniero del turismo carretera, es docente también del Instituto de Automovilismo Deportivo. Gracias, Sergio, por venir. Por favor, Leo, muchas gracias a ustedes por la invitación. En las vacaciones leí una nota que escribiste explicando un poco lo que significaba equiparar un auto moderno con autos de más de 4, 5, 6 décadas de existencia. 5 décadas, por ahí me fui mucho. Vamos a explicarle a la gente cómo es este proceso, cómo va a ser este proceso para la CTC. Bien, Leo. Primero, los sorprendió a todos los técnicos, ¿no? Yo sé que te va a tocar un poco, pero digo, los sorprendió a todos este fin de semana. Sí, me incluyo. ¿Te incluís? Sí, me incluyo. ¿La teoría sí. indicaba otra cosa de lo que iba a pasar? Sí, de hecho es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Que la teoría indicaba todo lo contrario. Creo que nos esperábamos quizás un mejor desempeño de la marca, pero bueno, nos vimos sorprendidos. La verdad que agradezco la gentileza del ingeniero Alejandro Giuliano, titular de la técnica de la categoría, quien también nos brindó una serie de datos digamos, de alguna manera formulados durante las pruebas que se hicieron en Paraná y Rafaela, que bueno, auguraban un poco quizás este escenario que se vio en Viedma, ¿no? En la primera fecha. ¿Qué decía la teoría en la previa? Bien, la teoría en la previa decía que probablemente el auto, de hecho aquí vemos una pequeña tabla comparativa donde vemos un Ford Falcon, bueno, un Toyota Camry actual, en el cual se ven algunas diferencias sustanciales como la inclinación de parabrisas. Aquí se puede ver que el parabrisas está mucho más inclinado que el Ford, digamos en gran proporción, sumado a una longitud, digamos, de techo bastante pronunciada, lo cual nos hacía pensar que podía haber un bajo drag, que podía consumir menos potencia, sobre todo en rectas largas, sobre todo también en curvas rápidas, y que podía tener una gran carga aerodinámica, ¿no? Lo cual podía dar como resultante una velocidad de curva interesante, ¿no? Ahí la diferencia más notoria es la del coeficiente aerodinámico, ¿no? Del CX. Sí, hay un coeficiente aerodinámico denominado CX, el cual es empírico. Aquí se ve una diferencia bastante grande, ¿no? Entre un Ford y el Camry, que en este caso ese valor, cuanto más pequeño es, podemos decir que más eficiente es la forma del objeto que estaría atravesando un flujo de aire, ¿no? Que en este caso es un auto. Eso si lo trasladamos a potencia, ¿cómo hubiese sido, ¿no? Digamos, la potencia que necesita cada auto, que está en la otra placa, sí. que la vamos a ver ahora. A ver, la otra placa que tiene que ver con Claro, acá es donde se les queman los papeles a todos. Sí, la verdad que aquí podemos ver una pequeña ecuación, digamos, analítica, denominada potencia aerodinámica, ¿no? Que básicamente es un coeficiente de una serie de variables como la velocidad, en este caso al cubo, el área o superficie frontal, en este caso de ambos vehículos, y por otro lado el famoso coeficiente de resistencia aerodinámica. Todo eso lo dividimos por el peso, en el cual en esta placa de aquí abajo inferior podemos observar que mantenemos iguales o constantes el resto de las variables, salvo el coeficiente CX aerodinámico, ¿no? En este caso, como resultado, nos arroja que en el caso del Ford unos 325,6 caballos aproximadamente consumiría por potencia aerodinámica, mientras que un Toyota tan solo 219, arrojando una diferencia de alrededor de un 48%, lo cual esto se traduce a que frente a dos vehículos, en este caso erogando 295 km por hora, la potencia consumida por la planta impulsora sería de estos valores. Tremendo. Eso es lo que la práctica termina destruyendo la teoría, porque la teoría era, bueno, le vamos a tener que sacar y ahora le tienen que dar. ¿Por qué le tienen que dar? Vamos a ver la imagen bueno, acá está un poco el resumen de lo que explicabas recién, la imagen del auto para que expliques qué es lo que pasa con el centro de presión del auto, ¿no? Sí. Porque recién Rossi lo escuchamos y decía, es inestable de cola. Claro, tiene mucha carga, tiene mucha trompa el auto, a diferencia de lo que es el auto original, ¿no? Sí, yo creo que el feedback, ¿no? que se mantuvo con los pilotos y bueno, con los pocos elementos que todavía se tienen hasta el momento y lo que se ha logrado analizar, digamos, nosotros como técnicos vemos que en este caso, digamos, entendemos que, bueno, en un principio podríamos decir que creíamos que la posición del parabrisas, la longitud de techo y demás podía originar justamente el cálculo analítico que vimos previamente. Acá se dio todo lo contrario, por lo menos hasta ahora. Quizás eso pueda ser porque hay una gran entrada de flujo en la parte frontal y no se puede aprovechar en la parte trasera. Cola corta y trompa larga. Puede ser eso, sí, lo cual genera un desbalance del centro de presión, que el centro de presión básicamente es una fuerza resultante de todo el campo de presiones, digamos, que se ejerce sobre la carrocería en este caso, ¿no? Ese vector resultante genera un brazo de palanca mayor o menor hacia el tren delantero o trasero, ¿no? Pudiendo de esa manera generar subvirancia o sobrevirancia en exceso. Cuanto más adelante encontramos ese vector, mejor ingreso, mejor trompa podemos tener, pero a su vez un exceso
puede generar sobrevirancia, sobre todo en el tránsito y también salida. En la práctica se encontraron con que el auto cargaba mucho de trompa, tuvieron que darle carga al alerón trasero y con eso se frenaba en lo derecho, digamos que perdían el punto a favor que tenían, que era el coeficiente aerodinámico. Sí. Ese es el panorama que tienen hoy. ¿Han probado el fin de semana algunas cosas? Sí, se han probado algunas cosas. La verdad es que, como bien de hecho Matías lo había comentado en la nota, yo creo que esta marca va a pasar también. De hecho, ahora el reglamento está abierto de manera tal de poder o lograr la equidad con el resto de las marcas que viene en los últimos años la categoría ha trabajado y lo ha logrado muy bien, lo cual es muy difícil. Y yo creo que hoy Toyota va a pasar o va a transcurrir por un periodo, ¿no? Que simplemente me parece es una cuestión temporal por parte de los técnicos de la categoría, sumado a los técnicos en este caso del equipo. No se prueba también, obviamente estarán probando y entiendo peso en el tren trasero y demás como para ver si de alguna manera se puede atenuar esta sobrevirancia. Con este panorama, ¿empiezan a tener que deformar el auto para poder ponerlo en el mismo nivel que las otras marcas? Deformar es tratar de cambiar la inclinación del parabrisas, agregarle más cola, hacer un cajón como le hicieron al Falcon para el baúl. ¿Qué es lo qué alternativas tienen? Yo creo ¿O que tienen que cambiar una estructura y hacer una estructura nueva para el Camry? Yo creo que hay muchas variables y se trata ahora de transitar un proceso de pruebas, ¿no? De hecho, seguramente en este momento esto va a arrojar a que se empiece a modelizar matemáticamente, quizás se empiecen a realizar simulaciones por CFD, que de alguna manera luego sean validadas en pista. Y las modificaciones pueden ser quizás modificar la trompa, eso también requiere en el núcleo de la estructura algunas modificaciones. En el caso que requiera, digamos, llevarla lo más atrás posible, eso se verá. Pero bueno, trae aparejado una serie o un costo adicional, ¿no? Por otro lado, yo creo que también evaluarán disponer la posición del spoiler lo más atrás posible, ¿no? De manera tal de lograr mayor carga en el tren trasero. Y eso también conllevaría posiblemente, ¿por qué no?, quizás trasladar la cola un poco más hacia atrás. Gracias, Sergio. Por un favor, placer ustedes, enorme. a ustedes. Gracias por la invitación. Sergio Pendas, ingeniero del Instituto de Automovilismo Deportivo.